¿sí? Y bueno, como decía, vamos a ver ese problema y que lo voy a anotar acá como la famosa conjetura que está en esta área, en las matemáticas discretas. Conjetura P es distinto de NP. ¿Sí? Donde acá, ¿qué estamos haciendo? Vamos a considerar en P, ¿sí? Van a ser todos los problemas para los cuales existe un algoritmo que corre en tiempo polinomial que lo resuelve. Y los problemas NP son aquellos que, dado el problema y un candidato a solución, yo puedo verificar con un algoritmo en tiempo polinomial si es que es solución o no del problema. ¿Sí? Claramente, voy a dejarlo acá escrito, claramente, P está contenido en NP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema que lo puedo resolver en tiempo polinomial, ¿sí? Y a mí me entregan una solución para verificar si es que es solución o no, lo que puedo hacer es directamente resolver el problema y comparar la solución. ¿Sí? Y hacer comparaciones, nosotros ya sabemos que eso se puede hacer en tiempo polinomial. ¿Sí? Entonces, todo problema que está en P, o sea, que puede resolverse en tiempo polinomial, también puede ser verificado en tiempo polinomial, puede ser verificada una solución de ese problema en tiempo polinomial. ¿Sí? Y es la otra inclusión la que da problema. ¿Sí? Ahora, como yo le había mencionado, este problema como que básicamente quiere decir, lo que está pasando es que para los problemas NP no se sabe, o sea, hay problemas para los cuales no se sabe si es que existe un algoritmo en tiempo polinomial que lo resuelva, pero sí se conocen algoritmos que pueden verificar las soluciones en tiempo polinomial. ¿Sí? Lo que puede significar dos cosas. Una, que para algunos de esos problemas efectivamente podría no existir un algoritmo que lo resuelva en tiempo polinomial, ¿sí? Y efectivamente las dos clases son distintas, ¿sí? P es distinto de NP. O bien, todavía no aparece ya el genio ahora del siglo XXI, que es capaz de darse cuenta que en realidad sí existen algoritmos polinomiales para esos problemas y que solamente no hemos sido capaces de ver que esos algoritmos están. No ha habido alguien capaz de tener esa genialidad de encontrar el algoritmo, ¿sí? O los algoritmos en general. ¿Sí? Profe, Ajá. pero tampoco se puede demostrar que P es distinto a NP. No se puede demostrar. Mm, ¿Sí? Entonces, en realidad la conjetura es esta, que son distintos. ¿Sí? Y que podría sonar como un poco, digamos, un poco soberbio, ¿sí? Porque en el fondo uno podría decir, ya, entonces vamos a conjeturar que son distintos porque es imposible que seamos tan tontos que no nos hayamos dado cuenta que hay un algoritmo que resuelve estos problemas de acá. ¿Sí? Podría sonar así, pero en realidad no es tan así, porque resulta que existen otras clases de complejidad, ¿sí? Que se arrancan un poco de lo que cubre este curso, pero se pueden definir otras clases de complejidad que se llaman las jerarquías. Y resulta que esas jerarquías, si es que P es distinto de NP, estas jerarquías de hecho siguen un orden jerárquico, ¿sí? De hecho, hay inclusiones ordenaditas, ¿sí? Pero en el momento que P es igual a NP, todas esas jerarquías colapsan en una sola, ¿sí? Lo que es raro, ¿sí? No imposible, pero es raro, ¿sí? Entonces, como que hay evidencia de que P podría ser distinto de NP, ¿sí? Por el hecho de las consecuencias que tiene que P sea distinto de NP, ¿sí? Y las consecuencias que tiene que P sea igual a NP, ¿sí? Como que las consecuencias de que P sea igual a P, perdón, que P sea igual a NP, son de cierta forma un poco extrañas, ¿sí? Pero tan extrañas como, por ejemplo, lo que pasa con el axioma de elección, por ejemplo, ¿sí? O sea, si yo lo asumo falso el axioma de elección, voy a tener espacios vectoriales que no tienen base, ¿sí? Lo que es raro, ¿sí? Ahora, para uno es raro, como que uno ya tiene como en la cabeza eso de que todos los espacios vectoriales tienen base, ¿sí? Entonces, que si el axioma de elección es falso, eso implicaría la existencia de espacios vectoriales sin base. Entonces uno dice, bueno, es que es raro entonces que sea falso, pues debería ser verdadero. Pero si es verdadero, está la paradoja de Banach-Tarski, que nos dice que una esfera sólida de radio 1, yo la puedo separar en 8 partes distintas,
y solamente mediante traslaciones y rotaciones puedo armar dos esferas iguales, sólidas, de radio 1. O sea, en el fondo estoy duplicando el volumen, solamente mediante traslaciones y rotaciones. Entonces, como que eso tampoco tiene mucho sentido, ¿sí? Y es más o menos lo mismo que pasa con P y NP, ¿sí? Como que finalmente, claro, lo que pasa con el axioma de elección, por ejemplo, es que se demostró en algún momento que de hecho es independiente al sistema axiomático usual, ¿sí? Y por lo tanto puede construir su sistema axiomático asumiendo lo cierto o asumiendo lo falso, ¿sí? Y el que usamos nosotros siempre, el sistema axiomático de Zermelo-Fraenkel con axioma de elección, ese es el que usamos, ¿sí? Donde asumimos que el axioma de elección es cierto porque nos da un montón de herramientas, ¿sí? Y que no llevan a ninguna contradicción en ningún momento con los axiomas usuales, ¿sí? Entonces, ¿qué consecuencias tiene? La típica análisis funcional, el teorema Jambana, ¿sí? Y en análisis funcional sin el teorema Jambana no se puede hacer nada, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa en matemáticas discretas con el problema de P y NP, ¿sí? Que por ahora la conjetura es que son distintos, ¿sí? Y si son distintos, hay muchas consecuencias, ¿sí? Consecuencias que son útiles, digamos, por ejemplo, en este asunto que les mencionaba de las jerarquías polinomiales y todo eso, pero también nos da un problema, porque si son distintos, entonces sabemos que hay problemas que jamás vamos a encontrarle una solución algorítmica que corra en tiempo polinomial. O sea, nunca vamos a poder resolverlo de manera eficiente, ¿sí? Lo que es triste, ¿sí? Porque son problemas que podrían ser muy útiles, pero no se puede, si es que P es distinto de N, ¿sí? Entonces vamos a profundizar un poco más en eso y vamos a explicar bien a qué nos referimos con las clases P y la clase NP, ¿sí? Porque hasta ahora nosotros decimos, claro, un problema es de orden polinomial si es que yo puedo escribir un algoritmo que lo resuelva en tiempo polinomial para cada entrada de largo n, ¿sí? O sea que finalmente si mientras de largo n, el tiempo de ejecución me queda acotado por un polinomio en n, ¿sí? Pero eso es un poco, hasta ahora lo hemos usado así y hemos analizado estos pseudo algoritmos que hemos ido anotando, ¿sí? Pero es un poco, es poco, es poco, digamos, estricta la definición. O sea, ¿qué es un algoritmo? Nosotros dijimos ya, ok, un algoritmo es un set de instrucciones que yo las puedo escribir así, ¿sí? Y que tengo comparaciones de cosas, que hago reemplazo y cosas de ese estilo. Pero eso es como muy vago, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a introducir la definición de lo que son las máquinas de Turing, y que eso nos va a dar de cierta forma, una definición un poco más fuerte de lo que es un algoritmo, ¿sí? Eso va a ser lo que vamos a entender como algoritmo de ahora en adelante, ¿sí? Que va a ser el funcionamiento de una máquina de Turing, pero que justamente estos pseudo algoritmos que nosotros estábamos escribiendo siempre tienen una versión en máquina de Turing que es equivalente, ¿sí? Y al hacerlo en una máquina de Turing se pierde eficiencia, sí, pero la cota, o sea, la pérdida de eficiencia tiene una cota polinomial. Así que si originalmente el algoritmo era polinomial, la máquina de Turing también lo va a hacer, ¿sí? Y la máquina de Turing va a estar definida mediante funciones, vamos a tener el funcionamiento claro de cómo funciona y hasta una interpretación física de cómo funciona una máquina de Turing. Y vamos a ver que en realidad las máquinas de Turing son básicamente los computadores que conocemos hoy en día en una versión muy minimalista, ¿sí? No sé si conocen algo del concepto de lo que es una máquina de Turing o del trabajo de Alan Turing durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, algo, pero igual poco. Claro, que finalmente, claro, a él le dieron la pega junto con otros que eran básicamente muchos que trabajan en criptografía y todo eso, les dieron el trabajo de descifrar la máquina Enigma del ejército alemán, que era una máquina de codificación que no habían podido lograr descifrar, ¿sí? Y que finalmente lo que hacían es que, claro, ellos tenían unas hojas con unos códigos que tenían que cambiar día a día. Y la máquina lo que hacía era que cuando apretaban una tecla, se prendía una lucecita donde había otro alfabeto arriba, ¿sí? Y se prendía una lucecita y alguien al lado iba anotando el mensaje con las lucecitas que iban prendiendo, ¿sí? Ahora, la máquina tenía una configuración, en el fondo adelante habían unos lugares para poner unos cables, ¿sí? Entonces todos los días la ubicación de esos cables la cambiaban, ¿sí? Y eso hacía que la secuencia fuese distinta
todos los días, ¿sí? La asignación, digamos, de las letras. Pero más que eso, por ejemplo, si yo apretaba la W una vez, me marcaba, por ejemplo, la letra A, después la apretaba de nuevo y me tiraba la letra Z, ¿sí? Pero si yo apretaba la W, después la B y después la W de nuevo, las dos W no quedaban asignadas a la A y la Z, sino que a la A y, por ejemplo, después a la F, ¿sí? Como que dependía de todos los procesos internos de las combinaciones que se iban haciendo al momento de escribir, ¿sí? Y claro, el ejército alemán secretamente por dentro conocía la configuración que tenían que tener las máquinas todos los días. Entonces, todos los días en la mañana, antes de los primeros mensajes, reconfiguraban sus máquinas y se enviaban los mensajes encriptados de esa manera, ¿sí? Y era una encriptación que no habían podido lograr descifrar los ejércitos ingleses, franceses, y que eran los que estaban en ese momento más duros en la guerra. Y claro, ¿qué pasó? Se le encargó a un grupo de criptógrafos y junto también a Alan Turing, que se metió ahí entre medio, matemático que trabajaba en criptografía justamente, y él ya tenía, de hecho lo metieron ahí porque él ya tenía en su mente la idea de lo que él había llamado una máquina universal, que era una máquina que podía simular cualquier otra máquina, ¿sí? Es como lo que nosotros conocimos hoy día a grandes rasgos como las máquinas virtuales en un computador, ¿sí? O sea, yo estoy dentro de un sistema operativo, abro este programa y dentro de ese programa se simula un computador, ¿sí? Ese era el concepto de Turing de una máquina universal a grandes rasgos, ¿sí? Y lo que hizo él fue, bueno, la leyenda dice que en realidad se dieron cuenta que el primer mensaje que interceptaban todos los días en la mañana era el mensaje donde informaban el clima, el clima que iba a haber en el sector desde donde enviaban el mensaje. Y lo que sí se dieron cuenta es que todos los ese mensaje siempre terminaba con la misma frase, con una frase del mismo largo. Y se dieron cuenta que esa frase era Heil Hitler. Y con esa información Turing, él había empezado a desarrollar, como, digamos, como tenía los recursos ahora, físicamente la idea que él tenía de una máquina que pudiese desencriptar cosas. Y finalmente la máquina no le funcionaba, o sea, se demoraba un día completo en encontrar una solución y ya cuando terminaba el día podían descifrar algunos mensajes, pero ya el otro día los mensajes iban a estar encriptados de una forma distinta. Pero con esa información extra que le entregó a la máquina, ¿sí? Lograban descifrar el mensaje rápidamente. O sea, lograban descifrar la configuración de la máquina rápidamente y poder interceptar todos los mensajes del ejército alemán, desencriptarlos y conocer las posiciones de los barcos en el océano, la posición de los ejércitos en tierra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que fue una gran ventaja que tuvieron los ingleses en la guerra en ese momento. Y ese detalle que les mencionaba, así que en el fondo esta información que conocían a priori, es finalmente lo que hace la diferencia entre lo que es un problema en P y un problema que está en NP. ¿Sí? En esencia, podríamos subentender a grandes rasgos que el descifrar la configuración de las máquinas alemanas era un problema NP, no se podía hacer en un tiempo razonable, digamos. ¿Sí? Pero si yo le entregaba esta información a la máquina, en el fondo lo que estoy diciendo, mira, este es mi candidato a solución, ¿podéis verificarme si es que este? Y la máquina lo podía hacer rápidamente. ¿Sí? Entonces era un problema NP, por decirlo de cierta forma. ¿Sí? Esa es como una, digamos, una noción más cercana a la realidad, con una cuestión que de hecho pasó. ¿Sí? Eh, y justamente, claro, ese trabajo de Turing terminó dando las bases a lo que es la computación moderna. ¿Sí? Y vamos a ver por qué. Nos vamos a dar cuenta que en realidad las máquinas de Turing trabajan básicamente con una memoria RAM. ¿Sí? Y que esa la puedo ir leyendo, escribiendo, y eso me va a resolver el problema. ¿Sí? Entonces, para eso, primero necesitamos la siguiente definición. Un alfabeto es un conjunto finito con al menos dos elementos y que no contiene el símbolo. Sí, aquí vamos a definir inmediatamente un símbolo especial. Un símbolo especial, este de acá. ¿Sí? Ese lo vamos a dejar reservado. ¿Sí? Ahí vamos a ver para qué lo vamos a reservar.
una cadena sobre un alfabeto A es una secuencia finita de elementos de A. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a definir. O sea, en el fondo yo podría pensar mi alfabeto son las letras de la A a la Z, una cadena va a ser una mezcla cualquiera de esas letras. ¿Sí? Las voy a poner en una secuencia. ¿Sí? Eso va a ser eh, una cadena sobre A. Eh, por A a la N entendemos el conjunto de todas las cadenas de largo N y consideramos A asterisco igual a la unión de los A a la N con N natural. ¿Sí? O sea, voy a considerar ahí todas las posibles cadenas. ¿Sí? A1 contiene todas las cadenas de largo 1, A2 contiene todas las de largo 2 y así. Y finalmente A asterisco contiene todas las cadenas que yo puedo armar dentro de un alfabeto. ¿Sí? Ahora, usamos la convención de que A sub 0 no es vacío, ¿sí? Que en el fondo serían todas las cadenas de largo 0. ¿Sí? Uno podría pensar que no hay ninguna. ¿Sí? Pero vamos a usar la convención de que A sub 0 no es vacío, sino que contiene una única cadena de largo 0 llamada la cadena vacía. ¿Sí? Esto es como lo mismo que cuando uno toma un conjunto vacío, ¿sí? Y uno considera el conjunto potencia de un conjunto vacío. ¿Sí? Y el conjunto potencia de un conjunto vacío, aunque no tenga elementos, el conjunto potencia tiene un elemento, que es el vacío. ¿Sí? Entonces, es más o menos la misma idea. ¿Sí? Eh, y por último, un lenguaje sobre A es un subconjunto. Es un subconjunto cualquiera de A asterisco, cuyos elementos suelen llamarse, y los vamos a llamar así nosotros, suelen llamarse palabras. Y por último, si X pertenece a la N, ¿sí? O sea, X es una cadena de largo N, escribimos el largo de X igual a N, ¿sí? Para denotar su largo, ¿sí? Entonces, claro, finalmente esta función que toma una cadena y me entrega su largo está definida sobre todo a asterisco, ¿sí? Pero en particular si es que esa es de largo n, entonces el largo es n, ¿sí? Como que estoy siendo un poco redundante ahí, pero para que tengamos toda la notación como corresponde, ¿ya?
Ok, entonces, bueno, el lenguaje acá yo dije es un subconjunto cualquiera de asterisco, ¿sí? Por ejemplo, un lenguaje, si yo tomo el alfabeto de la A a la Z, un lenguaje sobre A puede ser el inglés, ¿sí? O sea, A asterisco contiene todas las secuencias posibles que yo puedo armar con letras, ¿sí? Y un lenguaje sobre A podría ser el inglés, que en el fondo van a ser todas aquellas cadenas que sean palabras inglesas, ¿sí? Entonces eso me define un subconjunto de asterisco y eso es lo que vamos a llamar un lenguaje y por lo mismo se ocupa esta notación de llamar a los elementos de un lenguaje y llamarlos palabras, ¿sí? Porque tiene esa connotación en él, ¿sí? Ahora, en general, perdón, en general trabajaremos con el alfabeto A que va a contener solamente al 0 y al 1, ¿sí? O sea, el alfabeto binario. ¿Por qué? Bueno, una porque es el más simple, es el que tiene menos elementos, ¿sí? No hay ningún lenguaje que pueda, perdón, no hay ningún alfabeto que pueda tener menos, porque en la definición yo pedía que tenía que tener al menos dos elementos, ¿sí? Así que el alfabeto más pequeño, así que en ese sentido estoy ahorrando cosas. Y en realidad, bueno, esto no es sorpresa, pero si yo tengo un alfabeto de tamaño cualquiera, ¿sí? Un alfabeto de tamaño 10, por ejemplo, eh, puedo codificar cada uno de esos elementos, de sus elementos en binario, ¿sí? Vuelvo al ejemplo. Si mi alfabeto fueran las letras de la A a la Z, lo que yo puedo hacer es simplemente escribirlas, ¿sí? O sea, enumerarlas desde el 1 hasta el 26 letras, ¿hay? 26, ya digamos 26 por decir algo. De 1 a 26, y después todos esos números del 1 al 26 los codifico, bueno, les voy a restar 1 para seguir ocupando el 0, así que me quedan del 0 al 25, y los codifico en binario, ¿sí? Entonces ahí voy a tener una biyección entre los dos alfabetos, y esa biyección me va a implicar que hay una biyección entre todas las cadenas y por lo tanto entre todas las palabras de cualquier lenguaje que yo pueda definir sobre 0,1 y un lenguaje que yo pueda definir sobre las letras de la A a la Z, ¿sí? Lo que sí va a cambiar va a ser el largo, ¿sí? El largo de la cadena, ¿sí? Pero eso va a cambiar en un factor del logaritmo del número asociado al elemento del alfabeto de la A a la Z, por ejemplo, ¿sí? Porque, porque esa es la cantidad de elementos en binario que voy a necesitar para poder codificar, ¿sí? Que a ver, de hecho, a ver, ejemplificando eso, veamos cuánto vale el 25 en base 2. Esto sería, eh, o veámoslo así, el 8, a ver, 2 en base 2 nos da 1, eh, perdón, nos da 1, 0. 4 en base 2 nos va a dar 1, 0, 0. 8 en base 2, esto nos va a quedar así. Perdón, acá, lo estoy haciendo bien. Sí, está bien. Y así. ¿Sí? Entonces, claro, vemos que si bien acá voy avanzando poco en los números, ¿sí? El largo de esto va aumentando, ¿sí? Pero el aumento que tiene no es un aumento muy grande, de hecho es un aumento del orden del logaritmo de este número, ¿sí? Eso pueden hacer de hecho eso lo pueden programar, en el fondo, eh, para ver, porque yo sé, fíjense que acá el largo de esto, largo de esto sería 2, acá voy a tener largo
3. Y ahí queda más o menos claro. El largo de esto va a ser igual a 4 y este de acá va a ser igual a 5. Largo esto va a ser igual a 5. Entonces, en realidad, lo que estoy diciendo es que el largo de la codificación de una potencia de 2 a la n es igual a n más 1. ¿Sí? Entonces, si yo hago el reemplazo acá, si esto en vez de poner 2 a la n yo pongo codificación de un número k, el tamaño de esa codificación va a ser logaritmo de k más 1. ¿Sí? Va a estar acotado por eso. Entonces, el crecimiento del largo de esto va a ser logarítmico. ¿Sí? Y ya hemos mencionado en realidad que bueno, el logaritmo de hecho siempre queda debajo de una recta. Entonces es polinomial. ¿Sí? Es mejor que polinomial, de hecho. ¿Sí? Entonces, eso nos da una buena relación. Y esto, con lo que estoy haciendo, que en realidad lo que estoy haciendo es codificar solamente números en base 2. Bueno, yo puedo tener un alfabeto con símbolos abstractos, pero lo único que me va a importar ahí es la cantidad de símbolos que tiene. ¿Sí? Y con esa cantidad de símbolos yo los puedo ir codificando en binario, y esa codificación no va a agrandar mucho el tamaño de las palabras, ¿sí? Porque va a haber una cota logarítmica. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? ¿Queda claro por qué me basta con trabajar con 0 y 1? Sí. Ya. Y bueno, y eso es súper conveniente porque de hecho los computadores pueden manejar 0 y 1 en términos de pulso eléctrico. ¿Sí? Así que cualquier cosa que yo pudiese implementar, por ejemplo, nosotros sabemos, pues si yo escribo una palabra en el computador, obviamente el computador cuando yo guardo el archivo no guarda la palabra, guarda una secuencia de ceros y unos que codifica eso. ¿Sí? Entonces, claro, si yo escribo un archivo con 100 caracteres, probablemente el tamaño del archivo no va a ser de 100 bytes, o sea, perdón, de 100 bits, sino que va a ser de más, porque cada bit es un 0 o un 1, entonces tengo que considerar la codificación. Pero el aumento que va a haber va a estar acotado por un logaritmo. ¿Sí? Una forma fácil de verificar eso es con el bloc de notas, ¿sí? Porque el bloc de notas en Windows no guarda ningún tipo de formato, solo guarda bits. Entonces, o sea, solo toma directamente el carácter y lo convierte a su expresión en binario. Entonces, creo que ahí lo que hace es ocupar un byte por carácter. ¿Sí? Porque todos los caracteres posibles se pueden codificar en una cadena de 8 caracteres binarios. ¿Sí? De hecho, sobran muchos espacios, pero el computador siempre ocupa un byte por carácter. ¿Sí? Perfecto, entonces nosotros vamos a trabajar en general con el alfabeto 01, ¿sí? Y a las cadenas que se armen ahí, bueno, las podemos llamar simplemente cadenas o cadenas binarias, como para recalcar que estamos trabajando con 0 y 1. ¿Sí? Y es completamente equivalente a ocupar cualquier otro alfabeto. ¿Sí? Lo único, como les decía, lo vuelvo a repetir, está este aumento que hay en el largo de las palabras, o en el largo de las cadenas en general, pero que es por un factor simplemente logarítmico. ¿Sí? Así que no genera grandes problemas. Entonces, una máquina de Turing toma una entrada perdón, como entrada una cadena binaria, ¿sí? Entonces vamos a definirla así. Las máquinas de Turing lo que hacen son tomar como entrada una cadena binaria. O sea, yo le voy a entregar un cierto input, alguna secuencia de ceros y unos, y se la voy a entregar a la máquina de Turing. ¿Sí? Esta entrada es rellenada. Y ojo, claro, como definí las cadenas son siempre finitas. ¿Sí? Siempre una cantidad finita de caracteres. ¿Sí? Entonces la entrada es rellenada infinitamente
hacia la izquierda y la derecha, con el símbolo que habíamos reservado, ¿sí? Que este símbolo en el fondo nos va a indicar que si aparece en alguna parte en esta nueva cadena que ahora va a tener ceros, unos y este símbolo, va a significar que ese espacio está vacío. ¿Sí? Así lo vamos a interpretar. Entonces, en esencia lo que va a pasar es que si yo le entrego una máquina de Turing, por ejemplo, esta cadena, ¿sí? Lo que va a hacer la máquina de Turing es escribir acá lo mismo. Bueno, en realidad así la tenemos que inicializar la máquina. Nosotros le vamos a entregar las cosas escritas así. Y hacia la izquierda va a rellenar con estos símbolos que me indican que hay espacio vacío. Y todo esto se va a terminar viendo como un... Vamos a tratar de hacer esto lo más derechito posible para que se vea bien. Como una cinta. ¿Sí? Una cinta que es infinita hacia la izquierda y hacia la derecha. Donde hacia la izquierda y la derecha la rellené infinitamente con estos espacios vacíos. Y aquí al comienzo, ¿sí? Es lo que voy a llamar la posición inicial, ¿sí? Posición inicial, que la vamos a denotar por un 1, ¿sí? Va a ser la posición en la cinta. Ese va a ser como el origen de mi cinta, digamos. Vamos a tener una especie de cabezal, ¿sí? Y ese cabezal lo único que puede hacer es leer la información que tiene directamente debajo, ¿sí? Voy a pensar que acá tengo un lector. Lo que puede hacer ese cabezal es leer el carácter que tiene debajo, ¿sí? Puede sobreescribirlo o puede moverse hacia la izquierda o a la derecha. Entonces esto puede, aquí, este va a poder leer, escribir o desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha en una posición, ¿sí? Eso es en esencia una máquina de Turing, ¿sí? Puede parecer una cuestión muy básica, pero en esencia es lo que hacen los computadores, ¿sí? O sea, yo inicio un software y lo que hace el procesador es copiar información importante del software o del disco duro, copiarla a la memoria RAM. Y después al momento de la ejecución, lo que va haciendo, si bien de manera mucho más eficiente, digamos, con muchos cabezales al mismo tiempo y todo eso, ¿sí? Va leyendo la información y la va procesando, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, acá, esto me podría decir, bueno, si leo un 1 acá, entonces lo reemplazo por un 0 y me muevo a la derecha. Si leo un 0, lo reemplazo por un 1 y me muevo a la izquierda, ¿sí? Entonces, como que eso son, de cierta forma, instrucciones algorítmicas, ¿sí? Dependiendo de lo que leo, va a ser lo que voy a hacer para después pasar a la siguiente instrucción, ¿sí? ¿Se entiende más o menos como lo que es gráficamente una máquina de Turing? Sí. Sigamos entonces. Entonces, ya mencioné las partes fundamentales de la máquina de Turing. Esta cinta infinita, un cabezal de lectura-escritura, ¿sí? Que se puede mover, y un set de instrucciones. ¿Sí? A ver, un segundo. Y ahora sí, que había escuchado ruido abajo y estaba la puerta abierta, pero era mi mamá con mi hermano que habían vuelto al supermercado. Entonces, como dije, esto consta de una cinta, un cabezal de lectura-escritura que se puede mover en cada instrucción, y eso es importante, en cada instrucción se puede mover solamente un espacio a la izquierda o hacia la derecha, o quedarse ahí mismo, ¿sí? Y luego de eso, lo que puede hacer es definir cuál es la siguiente instrucción a ejecutar de un conjunto de instrucciones,
Por ejemplo, ¿qué podría pasar? En cada etapa, puedo leer, escribir, moverme hacia la izquierda, hacia la derecha y fijar cuál va a ser la siguiente instrucción. ¿Sí? Si yo estoy en mi primera instrucción, la primera instrucción quizás siempre dice, si lo que leo un 1 lo reemplazo por un 0 y me muevo a la derecha, ¿sí? Por ejemplo, esa es una instrucción. ¿Sí? Y yo podría quedarme siempre con esa instrucción fija, pero quizá en algún momento yo quiero hacer otra cosa, entonces ahora, antes de pasar al siguiente paso, después de mover el cabezal, voy a cambiar mi instrucción, ¿sí? Mediante alguna forma que va a estar definida en el algoritmo. Por ejemplo, si de alguna forma voy contabilizando y conté 3 unos seguidos, ¿sí? A medida que voy avanzando hacia la derecha, entonces digo, bueno, ahora la siguiente instrucción ya no va a ser la 1, va a ser la 2. Y esa lo que va a hacer es decirme, bueno, entonces de ahora en adelante, tú vas a pararte acá y vas a reemplazar el símbolo que está por el símbolo vacío y moverte hacia la izquierda. ¿Sí? Y así lo que podría hacer es, por ejemplo, si leí 3 unos seguidos, entonces ahora los voy a borrar y voy a seguirme devolviendo, y como habían puros unos, voy a borrar todo eso uno y me van a quedar puros símbolos vacíos hacia la izquierda. ¿Sí? Y así la cinta se va modificando. ¿Sí? Y en el fondo lo que se va haciendo es procesar la entrada para eventualmente llegar a una solución y llegar a una entrada final. ¿Sí? O sea, ahora en la cinta voy a tener escrito otra cosa, que esa va a estar relacionado con la solución de mi problema. ¿Sí? Entonces, eh, además, las máquinas de Turing, cuentan con un conjunto de n más 1 instrucciones enumeradas de 0 a n, ¿sí? Las cuales indicarán el estado de la máquina. ¿Sí? Esto no lo hemos definido, pero lo puedo explicar fácilmente. ¿Sí? Más que la definición, a mí me importa el concepto. El estado de la máquina para eh, el siguiente paso. ¿Sí? Yo podría pensar, por ejemplo, que la máquina puede tener varios estados. Puede tener un estado de solo lectura, un estado de solo escritura, un estado de solo desplazamiento. ¿Sí? Y esas van a ser las instrucciones. ¿Sí? Y que van a decir, bueno, si leo un 0, la instrucción me dice que haga esto, si leo un 1, me va a decir que haga esto otro. ¿Sí? Y si leí el 1, por ejemplo, cambio de la instrucción 3 a la instrucción 8. ¿Sí? Así que la siguiente vez que el lector haga algo, ahora ya no va a actuar con la instrucción 3, sino que va a actuar con la instrucción 8. ¿Sí? Entonces, la instrucción actual es lo que yo llamo el estado de la máquina. ¿Sí? Y en general, el estado de la máquina va a ser todo completo. O sea, ¿qué hay en este momento en la cinta? ¿Dónde está mi cabezal? ¿Y qué instrucción estoy ejecutando? ¿Sí? Eso va a ser, digamos, el estado completo de la máquina. Eso nos va a poder definir completamente. Si en la mitad de una ejecución yo conozco toda esa información, yo puedo saber qué es lo que va a hacer la máquina de ahí en adelante. ¿Sí? Es decir, de cierta forma es, digamos, determinista. Yo no necesito conocer el estado inicial de la máquina, sino que si yo conozco el estado de la máquina después de un procesamiento de n pasos, o de m pasos, para no ocupar n de nuevo, m pasos de la máquina, y conozco el estado actual, yo puedo saber cómo va a continuar de ahí en adelante. ¿Sí? Tal como si lo hubiera visto desde el comienzo. ¿Sí? Entonces, como mencionaba, las instrucciones pueden ser del siguiente tipo. Leer, ¿sí? Y dependiendo del valor que se lee, puede o bien sobreescribir el elemento, ¿sí? Ya sea con un 0, un 1 o un símbolo de vacío. Después de hacer eso, puede o no moverse una posición a la izquierda o hacia la derecha, o simplemente quedarse ahí, ¿sí? E indicar cuál va a ser la instrucción para el siguiente, para cuando se ejecute la siguiente lectura. ¿Sí? Y eso es una máquina de Turing. Eso es todo lo que hace. ¿Se entiende bien cómo funciona?
Sí, una máquina que lee según las instrucciones que está teniendo. Claro, claro, y dependiendo de lo que lea, decide qué hacer. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Dependiendo de la instrucción actual que tiene y lo que lee, decide cuál va a ser la siguiente instrucción, y si es que se va a quedar ahí mismo, se mueve hacia los lados, o si sobreescribe también el valor que tiene en ese momento. ¿Sí? Esas son las cosas que puede hacer. ¿Sí? Ahora, existe además una instrucción especial. Una instrucción especial denotada por -1, ¿sí? Porque las otras las tenemos enumeradas de 0 a n. Va a haber una que va a ser la instrucción -1, la cual indica a la máquina que debe detenerse. ¿Sí? O sea, esta cuestión va funcionando, cada vez que lee, sobrescribe, se mueve izquierda a derecha, decide cuál va a ser la siguiente instrucción y sigue avanzando. Eventualmente lo que podría pasar es que en algún momento va a decir, bueno, la siguiente instrucción va a ser la instrucción -1. Y si llego a eso, cuando vaya a leer el cabezal, va a decir, ok, veo un 0. ¿Qué me dice la instrucción -1 que tengo que hacer? La instrucción -1 me dice que tengo que parar. Y ahí se queda el cabezal y terminé. Y me voy a quedar con una cinta que va a tener ahora símbolos, ceros, unos y símbolos vacíos, que nosotros ahora vamos a tener que reinterpretar. Y esa va a ser la salida del algoritmo. ¿Sí? Entonces, claro, yo hablaba de la entrada del algoritmo, que va a ser una secuencia de ceros y unos, y ahora estoy hablando de que este algoritmo va a tener una salida. ¿Sí? Y que es básicamente lo que hacíamos nosotros cuando definíamos un algoritmo. ¿Sí? Nosotros decíamos, el input de esto va a ser esto de acá, que va a estar codificado de alguna forma, y el output va a ser esta cosa de acá, que obviamente el algoritmo me lo podría entregar codificado de alguna forma, digamos, por ejemplo, en grafos, el output puede ser una matriz de adyacencia, ¿sí? Pero yo sé que eso yo lo puedo reinterpretar como un grafo, ¿sí? Entonces aquí es la misma idea, esta cuestión me va a botar me podría botar una solución final con ceros y unos, ¿sí? Algo escrito en la cinta, y eso yo lo tengo que reinterpretar, ¿sí? Entonces, más precisamente, y con esto vamos a terminar la clase hoy día, vamos a dar la definición completa de lo que es una máquina de Turing, ya con funciones y todo eso, para que quede más establecido, para que no se vea que algo así como medio vago también, como lo era lo de los pseudo algoritmos que ocupábamos, ¿sí? Más precisamente, las máquinas de Turing se definen como sigue. Entonces, definición. Entonces, vamos a hacer acá lo siguiente. Sea A un alfabeto cualquiera. Y A barra igual a unido con el símbolo vacío, ¿sí? En el fondo tenemos un alfabeto, y por otra parte, el alfabeto A, que es nuestro alfabeto, ¿sí? Y vamos a tener por otra parte este otro alfabeto que, digamos, va a ser el alfabeto de la máquina de Turing, ¿sí? Porque le agrego ese símbolo vacío que no estaba originalmente. Una máquina de Turing con alfabeto A se define como una función phi, que está definida entre el conjunto de 0 hasta n, que es el conjunto de instrucciones finalmente, cruz a barra, ¿sí? Que es digamos, esto de aquí, ¿sí? Y entrega
un valor que va a estar entre -1 y n, ¿sí? Que va a ser la instrucción siguiente, cruz a barra, que puede ser un símbolo del alfabeto o el símbolo vacío, cruz -1, 0, 1. Que esto ya pueden deducirlo, me va a indicar si me muevo uno hacia la izquierda, me quedo donde mismo, o me muevo uno hacia la derecha. ¿Sí? Y acá esto para algún n en los naturales. ¿Sí? Que va a ser la cantidad de instrucciones totales que tiene la máquina de tiempo. ¿Sí? Bueno, va a ser n+2 va a ser la cantidad de instrucciones totales. ¿Sí? Porque tenemos las instrucciones desde 0 hasta n, y a eso ahí ya son n+1, y tenemos que agregar la instrucción -1, que es la que nuestra condición de salida, y nuestra condición de detención de la máquina. Así que tenemos n+2, pero este n nos va a definir el orden de magnitud de la cantidad de instrucciones que tiene la máquina. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Dada una instrucción y un carácter que está leyendo en la cinta, me entrega la siguiente instrucción que voy a ejecutar, me entrega lo que voy a dejar escrito en esa misma posición en la cinta, y si me voy a mover hacia la izquierda, hacia la derecha, o simplemente no me voy a mover. ¿Sí? Entonces, claro, finalmente, todo lo que yo dije en palabras antes, ¿sí? Y con los dibujitos y todo eso, en realidad se podía definir directamente como una función, ¿sí? Porque está todo completamente bien definido de esa forma. Entonces, el cálculo de phi en una entrada x en a asterisco es la secuencia finita, bueno, es la secuencia, perdón, secuencia finita o infinita de tripletas que van a ser de la forma n super i, s super i, y acá vamos a tener pi super i, donde son los resultados de la función, ¿sí? Donde n super i es un número que está entre -1 hasta n, que en el fondo nos va a indicar la siguiente instrucción. S super i es un elemento del alfabeto extendido, ¿sí? El alfabeto original que nosotros teníamos más el símbolo vacío, ¿sí? Perdón, esto a la z, ¿sí? En el fondo es la cinta, ¿sí? El estado de la cinta en ese momento, ¿sí? Y y pi sub i es, esto va a ser un número natural, perdón, un número entero, los cuales representan, perdón, estos no son los valores de la función, lo había dicho mal, ¿sí? Perdón, estos representan la instrucción actual, eh, la cadena en la cinta, y la posición del cabezal. ¿Sí? O sea, esto es el estado de la máquina, ¿sí? Entonces, el cálculo de phi en una entrada es la secuencia de todos los estados de la máquina, ¿sí? Todos los estados por los que pasa la máquina a medida que va ejecutándose sobre la entrada X, ¿sí? Y además, donde además n0 es igual a 0, ¿sí? Parto siempre en la instrucción 0,
ese I es igual a esta cosa que tiene los símbolos vacíos infinitamente, después tiene la entrada X, y después sigue teniendo los símbolos vacíos hacia la derecha. Perdón, ese es 0. Y la posición del cabezal en 0, en el inicio, es igual a 1. ¿Sí? Dijimos que siempre partía ahí la posición. ¿Sí? ¿Se entiende cómo esto me está definiendo, de hecho, los estados de la máquina? Ahora vamos a ver cómo se procesan, ¿sí? Pero por ahora me interesa ver esto. Sí, queda claro. Ya. Entonces, partimos con esto, ¿sí? De hecho, este es nuestro punto de partida. Finalmente, el funcionamiento de una máquina de Turing es recursivo, ¿sí? Entonces, claro, tengo la función de acá arriba y tengo estos estados que voy a definir recursivamente, donde la instrucción inicial es la instrucción 0, el estado de la cinta inicial es poner el elemento X ahí y rellenar con vacío hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿sí? Eso es lo que tiene escrito la cinta en un comienzo, y la posición inicial del cabezal es en 1, ¿sí? Que de hecho está apuntando al primer carácter, digamos, de la cadena X, que le di comentar. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos definido esta tripleta, y está definido, definimos el estado siguiente, ¿cómo sigue? Primero, si estoy diciendo, si mi instrucción actual es distinta de -1, ¿sí? Entonces, tomamos esto, y lo vamos a llamar m sigma delta igual a la función phi evaluada en el estado donde estoy en este momento, ¿sí? Y voy a tomar lo que está escrito en la cinta, pero en la posición que me indica el cabezal. ¿Sí? Porque recordemos que a la función phi yo le tenía que entregar una instrucción y un carácter, ¿sí? Un elemento del alfabeto, ¿sí? Y ese tiene que ser el que estoy leyendo en este momento, donde está el cabezal puesto. Entonces le entrego la instrucción actual, que está acá, y le entrego la posición PI de la cadena SI, ¿sí? Así que esto acá es lo que voy a calcular, y eso me va a entregar la siguiente instrucción, me va a entregar acá, esto era el símbolo que voy a escribir en la cinta en la posición donde estoy ahora, y esto de acá va a ser, este delta era mi movimiento, si es que me muevo uno hacia la izquierda, uno a la derecha, o me quedo donde estoy. Entonces, tomamos eso y definimos, dado lo mismo que acabo de mencionar, n i más 1 va a ser igual a m, ¿sí? Que es la siguiente instrucción, ¿sí? Esto lo quiero tratar de anotar de la forma más ordenada posible. La cadena en I más 1, ¿sí? Va a ser exactamente la misma, ¿sí? Excepto en la posición donde estoy ahora, donde ahora va a valer sigma, ¿sí? El resto queda igual. Y pi i va a ser igual a, perdón, pi i más 1 va a ser igual a la posición donde estoy actualmente, más delta, ¿sí? Así que
Si delta vale -1, me muevo 1 hacia la izquierda. Si delta vale 1, me muevo 1 a la derecha. Y si delta vale 0, me quedo donde mismo. ¿Sí? Por último, si el otro caso, si la instrucción que estoy leyendo en este momento es la instrucción -1, ¿sí? Entonces, la secuencia termina. ¿Sí? No defino la siguiente, ¿sí? Sino que llego hasta acá. ¿Sí? Dijimos que la secuencia de los NI, SI y PI podía ser finita o infinita. ¿Sí? Aquí, en este caso, se define el tiempo de ejecución que lo vamos a anotar por tiempo de phi, x, lo vamos a definir como i, donde i es justamente la indexación de la secuencia de cálculos que tenía, ¿sí? Entonces vamos a decir que esto es decir que finalmente llegué a esta condición de término después de haber ejecutado una cantidad i de evaluaciones en la máquina de Turing, ¿sí? Porque eso es lo que hice, ¿sí? Partí desde cero, y para llegar hasta ahí tuve que avanzar, tuve que pasar por i evaluaciones en la máquina de Turing, ¿sí? Entonces ese va a ser mi tiempo de ejecución. Se define el tiempo de ejecución como eso, y la salida esto es el output de phi, x, que va a ser igual a va a ser la cadena SI, ¿sí? Donde para las posiciones entre 1 y la primera, perdón, y la última no vacía. Sí, esto es para simplificar un poco la notación. Sí, en el fondo lo que hago, yo ahora tengo mi cadena infinita, con la que llegué, que tiene los símbolos vacíos hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces yo voy a tomar esa cadena, pero la voy a mirar desde la posición 1, ¿sí? Desde donde había partido justamente, y la voy a tomar de ahí hacia la derecha, hasta el último carácter, tal que de ahí en adelante sean puros vacíos. ¿Sí? Vamos a quedar solamente con esa parte. ¿Sí? Y por último, si la secuencia es infinita, así, si la secuencia vamos a decir que el tiempo de phi, x es igual a infinito, y la salida de phi, x está indefinida. ¿Sí? Entonces acá, fíjense que en las máquinas de Turing, no necesariamente voy a llegar a una condición de término, ¿sí? Porque podría pasar que al hacer estas secuencias de cálculo, podría pasarme que nunca voy a obtener como resultado, ¿sí? Al hacer esta parte, digamos, recursiva, nunca voy a llegar a la condición de que el siguiente n valga -1, ¿sí? Y eso me podría hacer entrar en un loop infinito, y esto no va a parar nunca, ¿sí? ¿Eso pasa en la vida real? Sí. Cuando uno escribe mal un código y se mete a un loop infinito, y el algoritmo nunca termina, ¿sí? Ahora, ¿qué podría pasar en este caso? Aquí lo que podría pasar es que la cinta la voy a empezar a escribir hacia la derecha, y voy a seguir avanzando, y
y mi cabezal se va a mover infinitamente hacia la derecha, por ejemplo. ¿Sí? Y eso es lo que pasa en los computadores cuando uno se mete un loop infinito y va guardando información en la RAM. De repente el programa se crashea y te dice, oye, me quedé sin RAM porque no tengo más espacio para escribir. ¿Sí? Esa es la principal diferencia entre una máquina de Turing y un computador. ¿Sí? El computador tiene una cantidad finita de memoria, la máquina de Turing en esencia tiene una cantidad infinita de memoria. ¿Sí? Eso. ¿Sí? ¿Quedó claro esta definición ya más estricta de lo que es una máquina de Turing? Finalmente es una función. ¿Sí? Mediante esa función voy definiendo una secuencia de estados de la máquina, ¿sí? Y definir lo que era un estado final, que es cuando el numerito que está en la primera coordenada, en el fondo el n, ¿sí? Vale -1. O sea, estoy en la instrucción -1, eso me indica que estoy en el estado final de la máquina, de ahí yo puedo definir el tiempo de ejecución y la salida de la máquina de Turing. ¿Sí? Claro. Bueno, vamos a ver en la próxima clase, vamos a definir lo que es un lenguaje decidible, ¿sí? Que tiene que ver con, por ejemplo, yo tengo un alfabeto A, tengo todas las cadenas posibles que yo puedo anotar sobre ese alfabeto A, y yo voy a tener un subconjunto L, un lenguaje, ¿sí? Y mi problema va a ser, dada una cadena cualquiera en el alfabeto que tengo, ¿sí? A ver, por ejemplo, no sé, ¿qué podría ser? Voy a tener mi alfabeto binario, y mi lenguaje van a ser todas aquellas cadenas binarias que sean la codificación en base 2 de un número par. ¿Sí? Y eso en realidad son todas las cadenas binarias que terminan en un 0. ¿Sí? Entonces, eso se puede hacer mediante una máquina de Turing. Mediante una máquina de Turing yo le puedo entregar una cadena de ceros y unos, y la máquina va a poder determinar si en la última posición tiene un 0 o un 1. ¿Sí? Y ahí lo que podría hacer es, por ejemplo, si detecta eso, después podría borrar todo para atrás y dejarme solamente en la posición 1, dejarme un 1, si es que al final detecto un 0, y si al final de la cadena detecto un 1, borrar todo, y al principio dejarme en la primera posición dejarme un 0. ¿Sí? Entonces la salida de esa máquina de Turing va a ser siempre un 0 o un 1, y nunca se va a quedar atascada porque cubrir los dos casos posibles. Y ahí lo que está haciendo es decidir el lenguaje. ¿Sí? Me está diciendo, si el input que tú entregaste pertenece al lenguaje, o sea, es la codificación de un número par, entonces te entrego un 1, te entrego una respuesta positiva. ¿Sí? Y si no, te entrego una respuesta negativa. O sea, la máquina está decidiendo si es que lo que yo le estoy entregando pertenece o no al lenguaje. ¿Sí? Y esa va a ser la forma en que nosotros vamos a interpretar de ahora en adelante los algoritmos. ¿Sí? Va a ser una máquina que decide si lo que yo le estoy entregando pertenece o no a un cierto subconjunto. ¿Sí? Ya. Eso. ¿Alguna consulta? ¿No? Ya, bacán. Entonces lo dejamos hasta acá. Respecto a las presentaciones, profe, Sí. ¿cuándo van a ser? Sí, se me había olvidado. De hecho, me di cuenta ahora que había dicho la próxima clase la próxima semana, pero no. La próxima semana ustedes presentan, martes y jueves. Ya. ¿Sí? ¿Vamos a hacer la ayudantía de hoy día? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer en la ayudantía de hoy día? No sé si... Porque íbamos a hacer como las interrogaciones, pero al final por petición del jefe de carrera no las vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes tendrán alguna duda con algo, como para conectarnos más rato para resolver eso, o si no, lo hacemos como siempre nomás. No, en realidad no. Ya, entonces lo hacemos como siempre. Vamos a retomar esto entonces la semana subsiguiente, ¿sí? Porque se me había olvidado, las presentaciones son la próxima semana, entonces la próxima semana, martes y jueves, ustedes exponen, y retomamos el concepto de las máquinas de Turing para entender un poco las clases P y NP, lo que ya sería la última semana de clases, si no me equivoco. Sí, la semana del 17, martes 18, jueves 20. Y con eso vamos a cerrar el curso. ¿Ok? Ya. Que estén bien entonces, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el martes. Si tienen alguna duda sobre las presentaciones durante el fin de semana, me avisan nomás. ¿Ya? Ya, profe. Ya, eso. Chao, que estén bien. Nos vemos. Igual.